Gracias, compañero. Primero, buenas tardes a todos los compañeros y compañeras que hoy día miran este acto internacionalista en este 1 de mayo. Eh, Hablamos de un 1 de mayo que se da absolutamente con características fenomenales por su crisis sanitaria, por su crisis política, por su crisis económica. Eh, la crisis políticas que se vienen evidenciando con la desintegración más o menos de los intentos de unidad nacional en muchos de los países que han entrado en contradicciones tremendas producto de la pandemia. Por otra parte, esta crisis también ha azotado en su aspecto más sanitario, hoy día consume la vida de millones de personas o amenaza la vida de millones de personas. En Chile, hasta a la fecha, solamente el día de ayer tuvieron que hacer un par de correcciones a los mecanismos con los cuales se estaban midiendo la cifra de contagio. En solo un día hubo un aumento tremendo de más de 800 contagiados, puesto que los casos asintomáticos no estaban siendo considerados. Bueno, en ese escenario hoy día actualmente Chile ya supera los 16.000 contagios y 7 muertes, ¿ya? Por otra parte, toda esta catástrofe, no solo en Chile, sino que en el mundo la hemos podido ver en Estados Unidos, como en el transcurso de 2 semanas, alrededor de 10 millones de empleos fueron eliminados. En Chile no ha sido la tónica distinta, tampoco es que los despidos en Chile hayan sido por efecto de la pandemia, sino que en el gobierno de Piñera los despidos vienen desarrollados con mucha ulterioridad. Hasta el momento son más de medio millón de trabajadores que se encuentran suspendidos y despedidos. Desde la llegada del coronavirus al país, a Chile en marzo, la respuesta de los trabajadores no se hizo esperar, tanto en los puertos, en las minas, los trabajadores del transporte, en los grandes centros comerciales, malls, supermercados, inmediatamente a enfrentar y a reclamar condiciones de higiene mínima y de seguridad, puesto que la amenaza latente de la pandemia ya estaba dentro del país y sin embargo las patronales ni los gobiernos habían tomado hasta la fecha ninguna medida inmediata. En este mismo sentido, en el sur del país, la isla de Chiloé, por ejemplo, se levantaba con los cortes de ruta y la asamblea que ya se han transformado en una característica de los compañeros y de los chilotes, que es una isla al sur de Chile, que bueno, que en el 2016 ya habían mostrado los métodos finalmente en los que la clase obrera chilena ha seguido desarrollando estos años, con los cortes de ruta, con la asamblea. En el año 2016 fue la ocasión de hacerlo en contra del gobierno de Bachelet y las patronales de las salmoneras, que en ese momento habían desechado millones de toneladas de pescado descompuesto al mar y que generó una catástrofe medioambiental terrible a los trabajadores de Chiloé. Esta vez no fue la ocasión nuevamente de los trabajadores de Chiloé y volvieron nuevamente a amanecer con los accesos a la isla cerrados durante la segunda semana de marzo, cuando ya incluso el gobierno había declarado toque de queda, había declarado un estado excepcional. Los trabajadores de Chiloé ya reclamaban la suspensión de las actividades laborales, el pago íntegro de los salarios, la sanitización del transporte público que no estaba haciendo y el establecimiento de cordones sanitarios para los accesos marinos. Así como Chiloé tuvo esta enorme muestra de lucha en contra del naufragio de las patronales y de los gobiernos por poder defender la vida de muchos, las expresiones de rechazo a esto se empezaron a expandir. Aquí queda muy claro porque en Chile el estado de sitio y el estado de catástrofe que fue decretado el 18 de marzo por el gobierno de Sebastián Piñera fue casi la medida inmediata, o sea, tal cual el 18 de octubre, en el mismo día en que comenzó la rebelión chilena tomó mayor protagonismo, la respuesta inmediata del gobierno fue el estado de sitio. Para la pandemia no fue la ocasión, aquí nosotros siempre aclaramos que en ningún caso el estado de sitio para Chile fue para poder resguardar una cuarentena efectiva, ni que los millones de trabajadores no se pudieran exponer al virus, sino que el estado de sitio en Chile y la declaración de estado de catástrofe y con su consecuencia de militarización de estado en las calles
fue absolutamente una intentona por desactivar la rebelión popular que ya venía tomando en fuerza en marzo. Veníamos de un 8 de marzo absolutamente histórico y masivo en Chile. La Plaza Dignidad, que fue la ex Plaza Italia, que fue rebautizada por la clase obrera chilena en medio de la rebelión popular, volvía a tomar una enorme fuerza, un enorme protagonismo. Por lo tanto, toda la antesala a este estado de sitio para Piñera finalmente era desactivar previo también al plebiscito que se venía a desarrollar en octubre, fue todo un intento para poder desactivar las medidas ya de la clase obrera por poder retomar con toda la fuerza posible la rebelión. La crisis sanitaria, además, también ha puesto en contradicción, sin duda, los avances tecnológicos de la medicina, por su parte, en lo que tiene que ver hoy día con el vaciamiento de la salud pública, que aquí en Chile durante tanto los gobiernos de la concertación, de la nueva mayoría o del gobierno de Sebastián Piñera no han tenido absolutamente ninguna diferencia. Todos se han apuntado a la privatización y al saqueamiento de los presupuestos de la salud pública. Incluso se da la particularidad, el actual ministro de Piñera de Salud, Jaime Mañalich, que ya fue ministro de Salud en el primer gobierno de Piñera y nuevamente es ministro del gobierno, fue ya en el año 2013 denunciado por ocultar las listas de espera. Se hablaba, en Chile hay por lo menos un promedio de 30.000 pacientes que mueren en las listas de espera, y este mismo Jaime Mañalich, que tuvo que ser incluso expulsado del colegio médico en el año 2015 por ocultar en el año 2013 una lista, en esta tremenda lista de espera, 80.000 casos. En esta crisis tremenda que azota como a la salud pública, las protestas, las manifestaciones de distintos lugares de hospitales, en Antofagasta, el Barros Luco y así una gran cantidad de hospitales han tenido movilizados a sus trabajadores absolutamente por la falta de insumos en Chile. Además de que las camas clínicas son pocas y de que los insumos hoy día no son suficientes, Chile tiene la deuda hospitalaria que tiene Chile es altísima. O sea, se habla de una deuda hospitalaria de más de un 300%, o sea que hoy día la salud pública ya no tiene ni siquiera la capacidad para poder invertir en insumos, ni en los ventiladores mecánicos, ni en las condiciones necesarias óptimas para poder satisfacer las necesidades de salud de las masas chilenas. Entre toda esta crisis, aún tampoco Chile alcanza a llegar como al pico de esto. Se estima que entre mayo y junio recién estaríamos hablando de el pic de contagios que, como les venía mencionando, se viene disparando también propio de que las cuarentenas ha estado esta lógica de la cuarentena flexible, y por otra parte porque también, a diferencia de países como de Europa, donde las temperaturas también empiezan a subir, aquí en Chile las temperaturas empiezan a disminuir y también el comportamiento del virus también empieza a ser un poco más complicado. Como ya les decía, los hospitales acá en Chile ya se encuentran en su máxima capacidad. Hasta hace unos días solamente atrás ya el Hospital Salvador, que es uno de los hospitales como más íconos de los enfermos más complicados, que están en estados más complicados de la pandemia, y que incluso se encuentra aquí en la zona centro de la capital, ya ha manifestado estar absolutamente colapsado, no hay camillas. Y finalmente la repartición de los pocos ventiladores mecánicos que están ahí disponibles finalmente están ahí al criterio de los mismos trabajadores y de la escasez que hay en ese aspecto de la salud. Tal como mencionaban un poco, escuchaba al compañero de Uruguay, Piñera ha venido en esta misma política de la calle Pou en Uruguay, las recetas de Trump, de los Bolsonaro, y se han auto mismos declarado como opositores a la cuarentena total, anteponiendo una serie de argumentos de que, bueno, no podemos salvar todas las vidas, sino que además tenemos que salvar la economía, o que incluso el remedio en este caso, que sería la cuarentena, podría ser peor que la enfermedad. Con este argumento, el gobierno de Piñera ha mantenido sólido la posición de mantener estas cuarentenas flexibles,
que se han podido decretar de los intendentes, la presión también de los trabajadores en muchos sectores para poder ejercer estas cuarentenas que generalmente se están dando hoy día en comunas o en lugares de mayores recursos, o donde se anticipa ya que el pic de la crisis sanitaria podría generar situaciones absolutamente complejas. Pero además, en todo este episodio de crisis sanitaria que se ha venido desarrollando en Chile, una contradicción tremenda que tal vez vuelve y ha mantenido siempre una vigencia total claramente, pero que hoy día tiene características excepcionales, esta contradicción finalmente central entre el capital y trabajo. En Chile, solamente ya a pocas semanas, segunda semana de comenzada la pandemia, apareció inmediatamente un dictamen de la Dirección del Trabajo y después también una ley llamada la Protección del Empleo que ratificaba esto, que permitía las suspensiones de los trabajadores por aproximadamente durante 5 meses, no impedía los despidos y más encima permitía, una vez terminados estos 5 meses, a las patronales poder reducir de manera unilateral los horarios, o sea, la reducción de las jornadas de trabajo y con ello sus salarios. Esta ley, que contó con la aprobación de todos los sectores de la oposición, incluido el Partido Comunista, que dirige a la Central Única de Trabajadores, y el Frente Amplio, que también tiene cierta participación ahí, y en la Mesa de Unidad Social, aprobaron sin ningún tipo de problema esta propuesta, que hoy día tiene a 66.000 empresas, llamadas en medio de 1 millón de trabajadores, hoy día en estado suspendido y sin su salario. Lo más terrible de esto es que más encima la suspensión de los trabajadores ni siquiera y garantizar el salario de los trabajadores durante esta catástrofe ni siquiera estuvo asegurada por las patronales ni el Estado, sino que hoy son los trabajadores mediante sus ahorros de cesantía que son invertidas en un fondo trabajado por las AFC, que son una asociación de fondos de cesantía que paradójicamente son administradas por las mismas AFP, ¿ya? Son de las 6 AFP que trabajan en Chile, 4 de ellas controlan esta AFC, que entre ellas las principales, Provida y Capital, y que hoy día no solamente se están llevando una cantidad extraordinaria de dinero por las gestiones que se están desarrollando, sino que el Estado ha hecho una inversión tremenda para poder, en el fondo, colocarle a la arca de estos especuladores a costa de que los trabajadores finalmente tengan que pagar los costos de la crisis. La burocracia sindical, por su parte, de la CUT, de Unidad Social, ante esto, bueno, desde sus partidos, como les mencionaba, dieron los votos, dieron el apoyo a la aprobación de estas leyes. La burocracia sindical, hasta ante esto, ha mantenido una absoluta inmovilidad, no hay llamado a movilización mientras los trabajadores se manifiestan ya de manera independiente y por fuera de la burocracia sindical. La burocracia sindical solo se ha remitido a abrir la posibilidad de que en el Parlamento puedan producirse modificaciones o ciertos reparos a la ley, que en el día de ayer ya fue cerrada, ya fue zanjada, y que tuvo como consecuencia ninguna reversión en las terribles medidas que se establecieron ahí. O sea, la burocracia sindical, que en su aspecto más parlamentario, que ya salvó a Piñera en noviembre después de una huelga general con este pacto constitucional por la paz, y que en el fondo fue el salvavidas de Piñera ante la tremenda fuerza que tomaba el movimiento de la rebelión de octubre en noviembre, fue en el fondo catapultada nuevamente por estos mismos partidos y así sucesivamente. Por lo tanto, la burocracia sindical frente a esto ha tenido cero incidencia. Los trabajadores se siguen expresando de manera independiente en distintas partes y de manera autoconvocada. Piñera ha hecho andar además un fondo rescate al capital, ya ha inyectado más de 3.000 millones de dólares a la banca para poder entregar garantía estatal a través del Banco del Estado con intereses cero y sin distinguir los tamaños de la empresa. Y por otra parte ha dotado al mismo Banco Central de más de 4.000 millones de dólares para que la banca mantenga su liquidez. O sea, es decir, los costos de la crisis en Chile, como así se viene desarrollando en distintas partes del mundo, a la banca, en producto de la crisis del petróleo, en Chile la situación es la misma. O sea, el Estado ha invertido, ha puesto todos sus recursos finalmente en poder hoy día
sustentar a los capitalistas en medio de esta crisis, mientras estos se llevan una cantidad importante de plata que probablemente no van a pagar y que no tienen otra forma de pagar, sino va a ser profundizando aún más la explotación laboral, barriendo con derechos laborales y eliminando millones de puestos de trabajo. Bueno, la pandemia como argumento del aparato ultra represivo de Piñera, más allá de sus tentativas, como les puedo decir, no logró socavar la rebelión de octubre. El fuera de Piñera hasta actualmente mantiene y ha cobrado aún mayor vigencia entre la juventud, entre las mujeres, entre los trabajadores. Piñera busca una normalidad, como les decía, cuando el PIC todavía no llega. Y bueno, y este fuera de Piñera hoy día toma un carácter aún más vital, y es que Piñera hoy día, ya a 60 días de la llegada del virus a Chile, ha sido transformada en un obstáculo tremendo para la defensa de la vida de millones. Ya no es solo la represión, ya no es solo el fuera de Piñera por la represión y los muertos de la rebelión de octubre, sino que hoy día Piñera es un obstáculo absoluto a la defensa de la vida. Las respuestas populares a toda esta situación ya se han venido desarrollando, se han ido intensificando, se han venido profundizando. Los caceroleos en los centros de la capital se vuelven cada noche más repetitivos, con los gritos, donde los consignas y los gritos de la rebelión de octubre se siguen manteniendo vivos. El Piñera asesino, igual que el gobierno de Pinochet, sigue sonando todas las noches en el centro. En La Serena, en el norte, Antofagasta, Mejillones, los cortes de ruta, las barricadas y la protesta popular se sigue intensificando, se sigue masificando. En el caso del norte, la Araucanía, todo este resurgimiento de la rebelión popular, de todas estas expresiones nuevamente, ya han obligado inmediatamente al gobierno a develar durante toda esta semana una apretada agenda represiva, más de lo que ya se ha venido dando durante estos últimos 10 años, sobre todo para lo que se trataba de poder llevar a los estudiantes y a la juventud principalmente a una forma de criminalización por, en el fondo, haber activado, producto de los saltos en los torniquetes de los secundarios, las luchas más previas del año 2011 y los sucesivos años después, desató todo un paquete de leyes represivas que hoy día Piñera vuelve a tender a reforzar. En los barrios también las asambleas populares también han venido, aquí hay que hacer un paréntesis, las asambleas populares que ya venían desarrollándose previo al 18 de octubre y que el 18 de octubre se multiplicaron, no se han desactivado en medio de esta pandemia. Muchas de ellas han seguido funcionando de manera presencial, incluso virtual. Hoy día se organizan para las ollas comunes, para el abastecimiento, ya que el gobierno de Piñera se negó, por ejemplo, a hacer un congelamiento de los precios, por lo menos de los productos de primera necesidad, y ante esto la respuesta de las asambleas populares ha sido la organización en torno a estas medidas, y donde también ha empezado a comenzar a aparecer el fenómeno de los comités de cesantes. Desde acá nosotros hemos venido desde el POR también caracterizando que hoy día la Asamblea Constituyente, que fue aplazada, ya no hablamos de la Asamblea Constituyente Libre y Soberana, finalmente reclamamos a los trabajadores, sino que este plebiscito de octubre, el plebiscito que se desarrolló el 26 de abril, que ya fue postergado por el gobierno de Piñera para el mes de octubre, en nombre del distanciamiento social, mientras millones de trabajadores hoy día a día se agolpan en el transporte público para poder ir a trabajar, encuentra contradicciones enormes. Por lo tanto, y las masas obviamente no han pasado por desapercibido esta situación, y la consigna y la lucha por la Asamblea Constituyente sigue absolutamente vigente, sigue absolutamente en pie. La pandemia en Chile estuvo por lejos de poder desviar o sacar el eje de la rebelión popular de encima, sino que hoy día ha maximizado incluso las contradicciones que ya vienen vaticinando un nuevo estallido que probablemente tenga mucha más bronca, que probablemente tenga mucha más fuerza. Y eso, compañeros. Este 1 de mayo, mientras las ciudades se encuentran absolutamente militarizadas por policías, por milicos, Piñera, incluso hoy día en la mañana solamente llamaba a salir de la cuarentena, mientras trabajadores que se congregaron en la Plaza de la Dignidad hoy día han sido detenidos, reprimidos por manifestarse en contra de esta crisis excepcional a la que enfrentamos. Eso, compañeros, nosotros desde Chile
Levantamos también, así como lo han mencionado los compañeros ya de Uruguay, los compañeros de Italia, la necesidad de levantar en los partidos obreros revolucionarios de una internacional obrera y socialista en todo el país, en todo el mundo, para poder revertir esta crisis finalmente fenomenal, mortal e irreversible en la que entraba este régimen social, que hoy día no tiene la capacidad de poder asegurar la vida de millones de trabajadores. Así que más que nunca, compañeros, socialismo barbarie y por un 1 de mayo realmente de lucha y organización en todo el mundo. Muchas gracias.